saludo y el saludo central del Defensor del Pueblo va para ustedes, que son las víctimas, en su Día Nacional de las Víctimas. En el Día Nacional de las Víctimas, como Defensor del Pueblo, recibo invitaciones de todo el país y siempre trato de escoger un territorio emblemático para las víctimas. Y sin proponérnoslo, con todo coincidimos aquí, porque con todo hemos venido visitando todas las regiones del país, siendo la primera de ellas en mi visita oficial humanitaria fue Buenaventura, al mes y medio de haberme posesionado como defensor, y desde ahí he venido visitando Buenaventura y todo el Valle del Cauca, porque lamentablemente, siendo uno de los departamentos líderes en nuestro país, que tanta enseñanza y tanta pedagogía, lamentablemente hoy ocupa los primeros lugares en víctimas y en violencia en nuestro país. Y es triste verlo, y por eso nuestra actividad es la de visibilizar y exigirle al gobierno nacional más presencia en fuerza pública, más colaboración y fundamentalmente, como lo planteamos en Buenaventura, más inversión social, porque el tema de Buenaventura no se arregla militarizando y ampliando el número de policías. El tema de Buenaventura se arregla con inversión del Estado, como se lo hemos exigido. Sí, claro, la fuerza pública y la militarización van a mejorar las condiciones de seguridad, pero una vez se vayan, ¿qué va a pasar con Buenaventura? Por eso, con muy buenos ojos, hemos venido acompañando al gobierno nacional en los diferentes planes y programas que ha venido ofreciendo, y desde los cuales, como Defensor del Pueblo, le haré la veeduría para que todos esos planes que todas las instituciones y ministerios han ofrecido de manera muy publicitaria, pues que efectivamente le lleguen a la comunidad de Buenaventura. Por eso acepté la invitación de Cali, del Valle del Cauca, porque el sitio en el que estamos hoy sesionando ya no es un sitio de importancia para el departamento como siempre lo ha sido, como que aquí se toman las decisiones importantes para el departamento. Ya este es un recinto emblemático para todo el país, porque aquí se vivió uno de los escenarios más tristes, dramáticos y dantescos que tenga la historia de nuestro país en el tema de víctimas. Y hoy, por eso queríamos venir a presentar un saludo a todos ustedes por el ejemplo que han dado al país de volver a fortalecer las instituciones, volver a representarlas y volver a hacer esa actividad democrática de seguir sacando adelante la región. Yo traía aquí un discurso que trae el balance de la ley de víctimas, porque es nuestro deber, pero he observado, y no solo en este escenario, sino en muchos escenarios donde he estado, que muchas veces perdemos el norte, y perdemos el norte en el tema de víctimas, porque aquí antes que venir a hablar, como Defensor del Pueblo fue a escuchar a las víctimas. Y lo digo porque permanentemente en el día a día de mi actividad en el tema de víctimas, vemos con preocupación que el Congreso de la República y el presidente sancionaron una ley muy importante de connotaciones internacionales, y hemos recibido todas las admiraciones frente a este esfuerzo que hizo el Congreso y el Gobierno Nacional. Y dentro de la estructura de esta ley se trae cómo organizar a las víctimas, y un esfuerzo que duró más de 2 años para que las víctimas hicieran ese ejercicio democrático, se organizaran en los municipios, en los departamentos, y finalmente luego de ese ejercicio, en octubre del año anterior, logramos instalar la Mesa Nacional de Víctimas. Era de los esfuerzos más complicados de la ley 1448. Y una vez logramos eso, nos hemos encontrado con una pared en la Unidad Nacional de Víctimas. Y la pared a la que me refiero es esa, a que en los escenarios no son escuchados, a que las voces de las víctimas, que de manera democrática y organizada
tienen una agenda que llevar, lamentablemente no son escuchados. Y así lo hemos venido haciendo porque he venido trabajando de la mano del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas. Es imposible que ellos hubiesen querido participar en el Congreso de Gobernadores que se presentaba en el departamento del Tolima y les negaron su participación. Por fortuna, nos reunimos con el presidente de la agremiación de los gobernadores y les exigí como defensor del pueblo que tenían las víctimas que ser escuchadas al menos 10 minutos. Así lo hicieron y en ese congreso se acordó que se va a hacer una sesión única y exclusiva para las víctimas de todo el país, en esa sesión donde todos los gobernadores entiendan y atiendan la agenda de las víctimas. Como también le he pedido al gobierno nacional que en este proceso de paz, que creo todos estamos sintonizados y hacemos votos y oramos porque tenga el resultado que todos añoramos, pero que en el tema de víctimas los indicados para llevar la agenda de víctimas son los voceros de la Mesa Nacional de Víctimas. ¿Quién más que ellos, que representan más de 6,5 millones de colombianos que son las víctimas de nuestro país, son los llamados a hablar de una agenda de víctimas, son los llamados a llevar a esa mesa de La Habana una agenda de víctimas, que son los que le exijan a esa mesa donde está la guerrilla y el gobierno nacional qué es lo que esperamos las víctimas de ese proceso de paz. De suerte que no quiero extenderme y por motivos de agenda nos toca regresar porque entenderán que el día de hoy tengo varios eventos en el tema de víctimas. Por eso, antes de hacer ese balance de víctimas, yo sí quisiera poder escuchar a algunos de ustedes antes de retirarme del recinto para escuchar de viva voz la agenda que ustedes tienen del departamento del Valle del Cauca frente al tema de víctimas, porque y se lo digo con profundo respeto, gobernador, el tema no se trata de mirar el tema de los recursos con los departamentos, con el gobierno nacional, porque donde nosotros planteemos, cada cual de los mandatarios va a tener una respuesta. Y yo la he escuchado en Bogotá porque ya lo han planteado. Bogotá dice, ¿por qué le dieron más plata? Pues que es que a mí me toca recibir todas las víctimas del país y todos los desplazados del país. Y los barrios de miseria que se hacen alrededor de la ciudad, barrios subnormales que nos toca a la Defensoría. En Soacha, por ejemplo, por primera vez se abrió la Casa de Derechos porque allá son barrios subnormales que por no estar legalizados no tienen acceso a servicio, a ningún servicio público, no tienen servicio a presencia del Estado, y nos ha tocado desde la Defensoría crear lo que estamos creando en Buenaventura hoy, una Casa de los Derechos, porque es la tercera casa que vamos a abrir a nivel nacional y la vamos a abrir en Buenaventura, para que todos los ciudadanos y las víctimas tengan dónde ir a ser escuchados, dónde ir a ser orientados, dónde ir a ser representados. Y eso ocurre allá. Y yo siempre les he dicho, en lugar de estar en ese escenario, miremos cómo mejoramos la condición de víctimas, cómo les llegamos a ellos y cómo los atendemos. Si alguien nos da ejemplo a nosotros todo el tiempo, son las personas que están en la peor condición, que si ven a otro ser humano que está igual que ellos, no dudan en partir la panela en 3 o 4 veces para compartirla con ellos. Esas son las enseñanzas permanentes que nos dan las víctimas y los pobres de nuestro país. Luego, el tema no es tanto desde el escenario presupuestal, que de eso se encarguen los representantes ante el Congreso, a dar la pelea por los recursos del departamento. Yo creería que aquí lo que estamos pensando y esperando es cómo les vamos a solucionar, con qué les vamos a llegar a cada una de las víctimas. ¿Cómo les vamos a mejorar esa barrera que permanentemente tiene de todas las instituciones del Estado? Es increíble que a nosotros nos toque permanentemente a punta de tutelas y acciones populares hacer respetar los derechos. Para no ir tan lejos, un ejemplo. Aquí había víctimas de primera, segunda y tercera categoría. Entonces el gobierno nacional decía, yo solo atiendo las víctimas del conflicto. Lamento. Los de los grupos armados ilegales que el gobierno denomina bandas criminales, lamento, ellos para el Estado no son víctimas. Pues más lo lamentamos nosotros, que nos tocó con unas tutelas ante la Corte Constitucional exigir que en nuestro país no pueden haber víctimas de primera y segunda y tercera. Todos ellos son víctimas y la Corte Constitucional dio la razón.
tanto en Medellín como en Cúcuta, y así lo hemos hecho, y ya entendieron que todos son víctimas y es ese deber de parte del Estado, del gobierno nacional, departamental y municipal, entender y atender todas las víctimas. Y como organismos de control es nuestra obligación. Anoche hasta tarde de la noche, un compromiso que había asumido con el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas, de lograr que el señor Procurador General de la Nación y la señora Contralora los escuchara de viva voz toda esa problemática que tienen como voceros de las víctimas de nuestro país, y esa reunión se llevó anoche en el recinto del Procurador. Hasta altas horas de la noche estuvimos trabajando, escuchándolos, y de ahí se acordó que los 3 organismos de control vamos a convocar a toda la Mesa Nacional de Víctimas para ser escuchados y para convocar al gobierno nacional y transmitir la agenda de las víctimas a los representantes del gobierno nacional, y hacer ese balance que es el escenario donde corresponde de la ley 1448, que tiene muchas bondades, pero que lamentablemente en la práctica no están siendo una realidad. Muchísimas gracias.